¿Qué es la vida eterna? Por muchos años de mi vida estuve tratando de buscar la respuesta para esa pregunta. Y busqué muchas personas y les pregunté qué es lo que pensaban al respecto de esto. Y muchas me decían que realmente era para que cuando muriéramos íbamos a estar eternamente con Dios. Otros me decían que también cuando muriéramos íbamos a ir al cielo y íbamos a estar viéndolo a Dios y adorándolo a Él eternamente. Otros me decían que iba a ser cosas diferentes que nos iban a pasar y que iban a estar muy buenas. Pero cuando yo escuchaba esas diversas respuestas y veía que no tenían ningún sentido para mí, yo me imaginaba y decía, ¿habrá algo tan importante en el cielo que no tengamos acá en la tierra? Y empecé a ver a mi alrededor y empecé a darme cuenta todo lo que había en la tierra. Y empecé a ver maldad, empecé a ver que la realidad que nosotros vivíamos era totalmente diferente a todo lo que las personas me habían dicho. Y un día leyendo la Biblia, fui al libro de Mateos, capítulo 6, versículo 10, que Él les enseñaba a sus discípulos a orar y les decía, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y yo empecé a pensar que la voluntad de Dios es que hagamos en la tierra como en el cielo. Y al ver esas cosas, me di cuenta que en la tierra había maldad, en la tierra había violencia, en la tierra había hambre, en la tierra había enfermedad, una realidad totalmente diferente a la que Jesús les compartía a sus discípulos. Y comencé a entender que en el corazón de Dios está en hacer en la tierra como en el cielo. Y esto fue tan impresionante para mí pensar de que Él está contando con nosotros para que nosotros seamos agentes del reino de los cielos en la tierra. Y hubo una revolución tan fuerte en mi vida en decir que Dios estaba contando conmigo por más de que yo no creía que era importante, no creía que Él podía usarme a mí. Y fue interesante porque empecé a caminar por las calles de mi ciudad y empezar a ver con sus ojos me trajo una visual totalmente diferente de lo que yo vivía todos los días en la tierra. Pero por más que yo veía todas esas cosas en la tierra, todavía no podía resolver esa pregunta. ¿Para qué la vida eterna? Y un día leyendo la palabra de Dios, fui al libro de Juan, capítulo 17, versículo 3 y 4. Y estaba Jesús y en ese momento Él estaba orando por sus discípulos. Y dice así, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y Jesucristo a quien has enviado. Y yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Jesús en ese momento le estaba explicando a sus discípulos lo que Él había hecho en la tierra. Y cuando yo escuché esas palabras de decir, la vida eterna está para que las personas conozcan que Él es el único digno y verdadero. Eso generó una explosión en mi vida y yo empecé a caminar conforme a esa palabra. Y comencé a dar pasos en fe y comencé a hablar con las personas de la calle y realmente a compartir lo que era tener la vida eterna. Pero igual yo quiero hacerte una pregunta en esta tarde. Muchas veces nosotros escuchamos miles de predicaciones en base a lo que nosotros somos en Cristo. Pero podemos tener toda la teoría, pero es tan importante empezar a pasar a la práctica. Entonces, sabiendo estas cosas, sabiendo que la vida eterna es la respuesta del cielo en tu vida, sabiendo que la vida eterna sirve para que la gente conozca a Jesús, el único digno, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Cuál va a ser tu postura hasta que Él venga?